le damos la palabra, empezamos. Les vamos a pedir a la mayoría que por ahí silencie. Le damos la palabra a nuestro secretario general, Carlos De Feo, desde CONADU, ahí, que nos prestó la casita. Y Carlos, cuando quieras. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. En primer lugar, es un gusto, obviamente, poder participar de esta primera evento de una serie de propuestas, por lo cual además felicito a Silvana y a los compañeros que la están apoyando en esta tarea de la Secretaría de Cultura de la CONADU, porque si bien estamos atravesando momentos muy difíciles, esto del aislamiento, trabajar a distancia, algo que nosotros no estábamos preparados para hacer, y creo que en general en la humanidad no estaba preparada para atravesar un aislamiento y una situación de crisis tan larga, ¿no? Producida aparte por un virus al cual, o por un evento al cual tampoco podemos llegar a definir y enfrentar con claridad, ¿no? Esto muy distinto a las cosas a las que estábamos o a las que pensábamos que nos debíamos enfrentar. Uno siempre se imagina así esas cosas apocalípticas, pero la verdad que cuando las está viviendo son horribles y son muy difíciles de superar. Pero bueno, inclusive en esta conflictiva situación y con esta crítica etapa que estamos viviendo, felicito, decía, a la Secretaría de Cultura, que se va adelante en CONADU por Silvana, por preocuparse por estas cuestiones, ¿no? Porque a veces también nosotros siempre reducimos o pensamos a la universidad como un mecanismo o como una herramienta para el desarrollo económico, para el desarrollo tecnológico, y nos olvidamos de esta cuestión tan importante que es, y que la universidad tiene un papel crucial que tiene que jugar, que es en la cuestión de la cultura, que es en la cuestión del arte. Y me parece que ahí a veces siempre nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Entonces podemos hacer muchos eventos, muchas discusiones acerca de cuestiones tecnológicas, de cuestiones económicas, desarrollo industrial. Obviamente que esas cosas son importantes y son fundamentales y son la base para que una sociedad tenga la riqueza necesaria para poder hacer otras cuestiones. Pero la verdad que cuando uno lo piensa, la cultura, las artes, no se detienen ni se paran porque a veces tengamos peores o mejores momentos económicos. Se hace cultura en las peores situaciones económicas y lo vemos en la historia de la humanidad, eso, nunca esto se detuvo. Y la verdad que es muy importante discutirlo, porque también la cultura tiene una historicidad, tiene un momento, tiene formas de hacerse que tienen que ver con los colectivos que juegan en la sociedad, con las tendencias, con las luchas que se dan dentro de la universidad. Se hablaba de la violencia, y creo que son épocas que vivimos porque son épocas de profunda disputa política, donde la violencia está muy presente. Y me parece que ahí eso no nos debería hacer olvidar de estas otras cuestiones, de las cuestiones que tienen que ver, como decía, de la cultura, cómo el pueblo con su accionar construye día a día cultura y cómo nosotros desde la universidad tenemos la obligación también de sintetizar, de ver, discutir, poner los distintos saberes que hoy está construyendo nuestro pueblo, ponerlos sobre la mesa para que sean visibles, para de los cuales el conjunto podamos apropiarnos y apropiarnos no con conciencia. Y me parece que es muy importante estas discusiones y creo que el tema de la cultura y del arte tienen que ocupar tantos como los otros, porque la verdad que el ser humano tiene la capacidad de la esperanza, la capacidad del futuro, y eso está muy ligado a estas cuestiones, ¿no? Sin eso no se puede, un pueblo que no tiene esperanza, un pueblo que no tiene expectativas hacia el futuro, un pueblo que no construye con todas sus posibilidades, difícilmente tenga futuro o tengamos nosotros futuro. Por eso que es bueno hoy en esta crisis y en estas situaciones que estamos atravesando, que estas cuestiones también las estemos discutiendo a la misma altura que discutimos las otras. Por eso vuelvo a felicitar a Silvana, espero que tenga el mejor de los éxitos, que los compañeros, tanto de las universidades como los que no están en las universidades, puedan participar, lleguen aquí a este evento y se lo apropien, porque
porque creo que es una de las funciones que también los trabajadores en la universidad tenemos que hacer, ¿no? Ser capaces de ligar lo que aquí hacemos adentro con el afuera, que es en realidad el que nos nutre para nuestras acciones. Así que muchísimas gracias, compañero, muchísimas gracias, Silvana, y augurarles, estoy seguro que lo van a tener, el mejor de los éxitos. Bueno, gracias, Carlos, gracias. Gracias, compañero de Feo. Yo voy a presentar, digamos, este ciclo así ambicioso dentro del encierro que tenemos, este ciclo gestado un poco desde CONADU, desde Cultura, con el acompañamiento, obviamente, de la Secretaría de Cultura de ADAI, este ciclo federal de conversaciones con escritores referentes de las artes, la cultura y la universidad. Y bueno, tenemos acá nada más ni nada menos que a Gabriela Cabezón Cámara. Por ahí no necesita mucha presentación, pero quiero presentarla un poquito. Sin duda, sobre todas las cosas, corregime, Gabriela, sobre todas las cosas, escritora, pero ejerciste muchos otros oficios dentro de la cultura, ¿no? Periodista. Fuera también. ¿Eh? Fuera de la cultura también. Fuera también. Pero bueno, dentro de lo que se llama habitualmente, ¿no? Cultura, periodismo, fuiste editora, estás siendo docente, eso es un lujo también para nuestra universidad, dentro de la Universidad Nacional de las Artes, en la carrera de Artes de la Escritura, que también es un lujo dentro de la universidad. Y bueno, en algún momento publicaste, en ese trabajo permanente que tenés con la escritura, publicaste La Virgen Cabeza, allá por el 2009, y me parece que de ahí cada 2 años hay otro boom, digamos, dentro de tu, más o menos, ¿no?, de la publicación dentro de tu obra. En el 2009 La Virgen Cabeza, en el 2011 Le viste la cara a Dios, que además fue publicada luego, ahí como una novela gráfica, como Bella, creo que en el 2013. Romance de la Negra Rubia, en el 2014. Bueno, como obras potentes, fundamentales, ganaste ahí, fuiste becada como una escritora residente o resident writer en Berkeley, en California, en la Universidad de Berkeley. Te fuiste a escribir ahí, Gabriela. Muchos ven, por ahí encaro con un poquito, empezar a preguntarte un poco de la obra, muchos ven esas primeras 3, La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios y Romance de la Negra Rubia, como una especie de trilogía, ¿no? Como una especie de trilogía. ¿Fueron más o menos concebidas así en tu cabeza o no? Y si tienen un hilo, ¿por qué? Digo, para presentarte un poco a los que por ahí no la leyeron, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué les ves? Bueno, hola Silvana, hola compañeras, compañeros, compañeros. Bueno, encantada de estar acá hablando con ustedes. Acá medio raro que tenemos ahora, ¿no? Se nos torció el espacio, no solo el tiempo. No lo pensé como una trilogía. Yo realmente no sabía siquiera qué iba a ser al año siguiente de que terminé La Virgen Cabeza. No sabía en absoluto, y de hecho se fueron dando las cosas de manera medio curiosa, digamos no planeada. Si tuviera que verles algo en común a esos tres textos, diría que hay algo en lo formal que los une. Digo, todos mis textos tienen una lengua bastante musical, ¿no? Con bastante trabajo en lo formal, hablando de una música más bien barroca, ¿no? Una música como parienta de
Berlónger o Reinaldo Arenas, si se quiere. Pero eso tampoco fue planeado, me salió así. Y también tiene una cuestión que es la de mezclar diversos registros, ¿no? O sea, se arma una lengua con un montón de registros, con un montón de voces de otros, como cualquier novela se me dirá, y por supuesto, es cierto, pero tal vez acá es como un rasgo más acentuado que en otras prosas. También me pasa que no concibo esa separación tajante entre la narrativa y la poesía, no veo por qué tiene que ser así. Creo que entre narrativa y poesía, como podríamos poner ejemplos muy extremos de un caso y de lo otro, bueno, sacando esos ejemplos extremos hay todo un espectro, y a mí me gusta la concepción de la lengua del extremo espectro poesía, esa cosa de pensar su materialidad, su consistencia. La lengua suena, y uno puede hacer asociaciones lógicas o causales, bien propias, si se quiere, de cierto tipo de narrativa, aunque también de cierto tipo de poesía, y también se pueden hacer asociaciones fonéticas o paradigmáticas, que a mí me encantan porque llevan a descubrir al autor, ¿no? Al autor, al autore, lleva a descubrir sentidos nuevos que estallan, que no se te hubieran ocurrido nunca, o por lo menos a mí no se me hubieran ocurrido nunca si no me pusiera a jugar con esas cosas. Y de esas 3 primeras novelas diría que hay algo medio rabioso, y también en lo formal, también en lo temático, y también una cierta frecuentación del rioplatense por momentos muy, muy, muy subrayada, pese a todos estos registros que pueden incluir el Siglo de Oro, bueno, la gauchesca rioplatense, pueden incluir, qué sé yo, traducciones de Petrarca, pueden incluir citas a la Ilíada de la Odisea, en esa época era lo que yo frecuentaba. Y diría que tienen eso en común, en principio. Sí. Y no solo. No solo, no solo. En todo caso, cuando yo empecé a leerte, La Virgen Cabeza fue lo primero que llegó, pero les cuento un poco a los que tanto es una literatura transgénero, si se quiere, en este sentido. A mí me impactó justamente esta idea de que la poesía y lo musical, y lo barroco y lo musical está, pero siempre hay un eco de la música de tu territorio, de nuestro territorio. Yo sentí que más allá del manejo del lenguaje, de ese lenguaje, de esa lengua musical que tratás de utilizar, y de esta lengua barroca, y de la mezcla de incluso lenguas, el inglés, de algún modo aporteñado, metido ahí la jerga, ¿no?, dentro de la lengua de los personajes, hay un territorio muy nacional, muy propio, ¿no? Y bueno, que la Virgen Cabeza sea una cabeza de virgen que bueno, de pronto empieza a operar milagros, y que sea una travesti, la que pueda dialogar con ella, y que ese diálogo entre este travesti y la Virgen Cabeza, en ese juego paródico, ¿no?, entre cabeza y cabecita negra, que yo siento también ahí, se instala en una villa y produce una especie de revolución villera, ¿no? Y ese tipo de personajes se mezclan ahí, se mezclan y dialogan con las otras novelas. Por eso digo, cuando por ahí leí lo de la trilogía, digo, bueno, obviamente hay un sentido, hay ciertas obsesiones que se deben repetir, sin duda, ¿no? Pero en esa parodia que ejercés, y en esa apertura, me gusta, destaco esto de la búsqueda de una lengua musical y de una lengua poética, ¿no?, un barroco. Siempre te definiste, en primer lugar, como escritora, ¿no? Yo estuve escuchando algunas cosas, como que siempre pensaste que ibas a ser escritora, que te ibas a dedicar a escribir, ¿no? Ahora, el papel docente,
porque ahora, digo, además estás ejerciendo una tarea de docencia. ¿Cómo se relaciona esa tarea con la producción estética? ¿Cómo las mezclas? ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece que se pueda enseñar de todo esto que vos volcás en tu obra? Bueno, se puede compartir una experiencia, ¿no? Y se puede compartir todo lo que se reflexionó alrededor de esa experiencia, la propia manera o las vueltas que se le encontró en algún momento a los problemas de la escritura, ¿no? Todo eso se puede compartir. O sea, enseñar en el sentido de poner una señal frente a otro, yo qué sé si se puede, probablemente no, y en lo particular no me interesa, pero sí sé, para mí la docencia en artes de la escritura, en los talleres de escritura creativa, es sobre todo acompañar a los demás, es acompañar, tratar de ver para dónde dispara, y ahí para dónde dispare, decirle anda, 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 y tratar de acercarle todo el material y la contención que se necesita, ¿no? Porque escribir es una tarea muy solitaria, es cierto, en general se escribe solo, pero se charla con alguien, se comparte con alguien. Hay algo de la escritura que es una mientras se la va escribiendo, es otra cuando se la lee en voz alta, es otra cuando se la lees a otra persona, así esa persona no te conteste nada, lo que te llega y lo que escuchás es otra cosa de tu propio texto. Bueno, y cuando la persona te hace el favor de contestarte algo con buenas intenciones y cariño, y es todavía más grato. Otra cosa que tiene de linda la docencia en este tipo de talleres, yo no conozco la docencia, nunca la ejercí en otras disciplinas, nunca di cátedra en el sentido de tener un conocimiento suficiente como para estar 4 horas parada ahí hablando sola. Entonces no sé qué te vuelve en esos casos. Sí, he sido alumna de clases maravillosas así. Pero acá te encontrás como con lo mejor de la gente. La gente cuando comparte con vos su proceso de escritura, lo que comparte con vos es bastante de lo mejor de sí misma y de lo más hermoso, porque bueno, de alguna manera se está abriendo en una zona de mucha vulnerabilidad, ¿no? Que es la de cualquier persona que está escribiendo mientras su texto está en producción. Y encontrarse en esa fragilidad y ver la fuerza que se va generando en cada uno y en conjunto, ¿no? Ahí hay un trabajo que es grupal, que es colectivo. En el caso de los talleres, muy evidentemente, pero aún en el caso de cuando una persona está escribiendo sola en su casa, en el bar, donde sea que escriba, bueno, ahora en su casa, de todas maneras, está toda esta cosa de la lengua, que es absolutamente colectiva, está toda esta cosa de que nunca se escribe a partir de la nada, se escribe a partir de otros textos y de otros discursos. Es un trabajo así oximorónico, ¿no? Paradojal. Es un trabajo solitario y colectivo, y bueno, y en general son pocos los casos de las personas que han escrito sola, sin charlar con nadie lo que escribían. En general es bueno compartir con les otros. Hay algo ahí que hace bien y que hace crecer los textos, que curiosamente, si lo que tenés al lado son personas que respetan el lugar para el que vos corres, lo que hacen, pese a lo colectivo, es ayudarte a soportar, en el sentido de tener fuerza para sostener tu propia singularidad, ¿no? Por ahí escribir es eso, es como darle un uso singular a algo que es de todos, ¿no? Y que es pura tradición y que nos antecede y que nos va a seguir con un poco de suerte si sigue el mundo.
Hay cierto... El mundo, el sentido humano del término. Sí. ¿Sos un poco pesimista en ese sentido? Yo noto en tu literatura, a pesar de esto, de lo paradojal, ¿no? Yo noto en tu literatura un poco estallada, a veces esa gran parodia, a veces esa parodia hacia lo místico, también cierto amor profundo en esos personajes que son tan... la travesti que se comunica con la Virgen, hay algo místico, parodiado o no, digamos, que me parece que tiene un anclaje de mucho respeto por la cultura popular, digamos, ¿no? De mucha sintonía, de mucha comunicación. Yo soy de ahí. Claro. Después Hay mucho amor. estudié y todas esas cosas, pero antes de estudiar nada, no sé, yo escuchaba Julio Iglesias con mis tías, o Cacho Castaña, y participaba de sus conversaciones y sus intereses, de los de mi papá. Toda mi familia, mis padres terminaron el colegio primario arañando, en mi casa no había un puto libro, heterosexual tampoco, no había libros. Y nada, yo soy de ahí, qué sé yo. Después sí, fui a la facultad, me pasaron cosas, como diría el expresidente. Pero... No, y ese edificio, digo yo, lo percibo, lo siento así, ¿no? Como ese edificio que construiste tiene que ver con lo que académicamente se llama por ahí la obra, camina muy bien entre esa paradoja de tu singularidad, que me parece que hay una escritura muy singular, y la pluralidad de las voces que aparecen. La pluralidad de las voces que tienen que ver con eso, con la Virgen que habla, con la cabeza de la Virgen que habla, con el personaje hermoso de la travesti, con la negra rubia, y con ese personaje maravilloso, yo dejo ahí un poquito para el final, con ese personaje maravilloso también de la China Iron, ¿no? Que merece un capítulo aparte, digamos, la China Iron. ¿Estás escribiendo ahora, Gabriela? Estoy tratando. Toda la cuestión cuarentena no me... Ajá. No sé, no me resultó muy productiva. Ajá. De hecho, pienso que lo que hicimos el semestre pasado fue una salvajada, digamos, eso de trabajar como si no pasara nada, como si a nosotros no nos pasara nada, como si no tuviéramos angustia, incertidumbre, como si los salarios que ganáramos merecieran ese nombre y no el de limosna, etcétera, 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 fue muy duro, y no solo para los docentes, ¿no? Para la enorme mayoría de los trabajadores argentinos. Y fue realmente durísimo enfrentar un cómo si todo estuviera bien, cuando era todo un delirio, se nos estallaba la cabeza, y bueno, no fue, pero sí pude leer un montón, todo el tiempo que evité de viajar de acá para allá, me sirvió para volver a leer, y eso siempre, a mí por lo menos, me hace como recobrar algún eje. Bueno, yo quería solamente por ahí dejar eso, una notita para los que no leyeron a las aventuras de la China Iron, justamente ligado a la educación. Imagínense que las aventuras de la China Iron es una especie de relato desde el punto de vista de la que fue la China, la mujer de Martín Fierro. Entonces, desde ese lugar, las aventuras no deja de ser una novela de aventuras, pero a la vez es una novela que ejerce otra voz, que se coloca desde otro punto de vista. Yo la daría en quinto año junto con el Martín Fierro, digo, me parece que hay una tarea de revisar la cultura, de revisar la narrativa argentina, de revisar esos textos fundacionales desde otro lugar, sin perder nunca, ¿no?, el humor, así que te las súper recomiendo. La lectura comparada de las aventuras con el Martín Fierro.
Este, ¿A vos qué relación tenés con la China? ¿Cómo viviste esa novela? ¿Es diferente a las demás? ¿Ya la pasaste atrás? ¿Ya la dejaste atrás? ¿Qué relación tenés? Que es la última, ¿no? La última hasta ahora. Siempre me da miedo decir la última porque va a haber una que va a ser la última de verdad, ¿viste? Eh, la más reciente, digamos, Ajá. así me quedo, así no me asusto. Mira, es un libro que arranqué justamente ahí en esa beca que me dieron en Berkeley, que fue una proeza, porque yo no sé llenar formularios, como bien saben los compañeros no docentes de artes de la escritura, que son unos amores, unas amoras, y me ayudan y me tienen paciencia, aunque yo ponga todo mal siempre. Siempre me lo tienen que poner otra vez, y bueno, y así. Y así que me llegó esa beca medio por la cabeza, y en ese lugar yo estaba de muy, muy buen humor, muy encantada, porque es un lugar muy hermoso, lleno de unos árboles gigantescos que se llaman redwoods, que me volvieron loca. Está todo lleno de ardillas. O sea, los autos, he visto autos parar para que crucen las ardillas, andan por las medianeras. Está lleno de gente de todo el planeta, de todos colores, de colores que yo no había visto nunca. O sea, hay gente de todo el planeta, de verdad. Está el mar cerca hay unas sierras que tienen unas bodegas que son increíbles, aparte me trataban muy bien, me llevaban de paseo a las bodegas, pese a que los debo haber fundido. Después, ¿qué más había de maravilla? No, el parque, una reserva natural que se llama Muir, que tiene los redwoods más viejos y altos del mundo, que ahí la verdad yo creo que tuve una especie de experiencia de lo sagrado. Fue muy impresionante, muy impresionante. Los árboles crecen como en círculo y vos ves que acá hay un árbol que se quemó, pero de ese que se quemó está saliendo otro, y ves como las raíces al que se quemó también le van, y de ese salen otras. Es una cosa muy, para pensarlo colectivo. Los árboles, la verdad, son muy inspiradores. Creo que es momento de empezar a mirar a las otras existencias, ¿no? Cómo existen, cómo logran sobrevivir. Ese parque nacional hasta hace 15 días había sobrevivido a los incendios. No sé hoy cómo estarán. Qué interesantes, ¿no? Esos incendios en California son tremendos. Una de mis amigas más queridas es profesora allá en la Universidad de Berkeley, y ella me contaba que uno de los disparadores de los incendios, una de las cosas que generan incendios, es que la compañía de electricidad de California, que pertenece a la que tal vez siga siendo la primera economía del mundo, no lo sé, pero que en sí misma el estado de California es la octava economía del mundo, bueno, su compañía eléctrica tenía que cambiar la tecnología del tendido eléctrico, no lo hizo. Entonces, a la sequía se suman las chispas del tendido eléctrico de la compañía de electricidad de la octava economía del mundo, y todo se prende fuego. Es una cosa increíble, ¿no? Si eso se lo hacen a ellos, bueno, ya vemos lo que nos hacen a nosotros. Bueno, yo estaba muy contenta ahí, y lo único que tenía que hacer a cambio de los paseos, el dinero que me dieron, estar en ese lugar hermoso sin tener absolutamente nada que hacer, era solo dar un taller de escritura creativa, una vez por semana. Y a mí se me ocurrió pensar en narrativa en prosa, porque bueno, narrativa en verso, porque bueno, es un tema que me interesa. De hecho, trabajé con métrico en algunos textos, todo. Y eso en Argentina es gauchesca. Entonces me puse a leer gauchesca como loca, y estaba ahí en este lugar tan hermoso, habiendo descubierto entre tanta maravilla el Pinot Noir, que no lo conocía, y leyendo mucha gauchesca, y en ese momento se me hizo como carne en el cuerpo esto que sabemos, que es que prácticamente no hay perspectivas de mujer en la gauchesca. Digo prácticamente porque alguna que otra cosita hay, pero poco y nada. Y pensé, bueno, qué divertido, qué lindo contar este mundo desde los ojos de una chica. Y bueno, medio con ese espíritu alegre, encaré ese trabajo, esa novela, que es un espíritu curioso, ¿no? Para arrancar un libro
que de alguna manera sigue el camino del Martín Fierro de Hernández, que es un libro tan triste, tan hermoso, tan maravilloso, pero tan triste, y que cuenta la consolidación de un país como el nuestro, que también es hermoso y maravilloso, pero tan triste en cuanto a la suerte de sus pobladores, o sea, nosotros. Y esa consolidación, esa manera en que se consolidó el país, que es lo que está contando Fierro, ¿no? Los grandes latifundios. A ver, la extensión de la frontera agropecuaria con la tierra concentrada en pocas manos para extender esa frontera, aniquilar al indio, esclavizar al gaucho. Siempre es notable que Fierro dice: yo tuve hijos, hacienda y mujer. El orden de los factores, bueno, no vamos a pretender que Fierro sea feminista, pero tenía hacienda, o sea, toda esa cosa, el gaucho que andaba suelto por ahí, matando vacas para sacarles solamente la lengua, etcétera, etcétera, en este caso no aplica. Era seguramente un pequeño productor, y bueno, la clase dirigente del país no necesitaba pequeños productores, así que esclavitud para los estancieros, ¿no? Que además eran coroneles entonces. Entonces no era una historia tan fácil de seguir con un espíritu alegre, pero esta perspectiva de esta chica a mí me resultó como una idea muy dichosa, de mucha alegría, de mucha vitalidad, y un poco con ese espíritu escribí todo el libro, pese a que no solo la historia de Fierro no es dichosa, sino que para mí fueron años muy duros, muy duros. Mi papá estaba enfermo de Parkinson y era un hombre muy saludable, por fuera de eso, un hombre que tomaba vino solamente para los cumpleaños y Navidad de Año Nuevo. Jamás en su vida fumó, jamás se drogó, ni hablar, pero por favor, mi padre. Y hacía gimnasia y comía siempre muy frugalmente. Bueno, nada, era como lo que hay que hacer en términos de salud. Pero bueno, entonces por eso se agarró el Parkinson y llegó hasta el final, y los 2 últimos años fueron de un nivel de atrocidad y dolor bastante lacerantes. Igual, entonces ahí ese libro para mí se transformó como en el espacio de la luz, por así decirlo. Y supongo que se debe notar, porque de repente, no sé, es una novela que le gusta a muchas personas. No sé, para mi sorpresa absoluta, la lee gente fuera del país, con interés y buenos comentarios, generosos, y es una novela muy argentina. Y bueno, uno nunca sabe. Es un bestseller, es un nuevo Martín Fierro, pero no, es la China Egro. Me parece, en esa volver a mirar un texto fundacional, crear otra cosa y disparar hacia otro lado, me parece que estás creando, estás modificando la cultura, o estás permitiendo mirarla desde otro lado. Muy, muy, muy movilizador también. Y a la vez es una novela de aventuras, no deja de serlo, ¿no? Bueno, yo una más y no jodemos más por ahí, por ahí abrimos y después si alguno quiere hacerle alguna pregunta, pero te pregunto, nosotros, Cultura con ADU, digamos, las secretarías de cultura, de los gremios que conformamos justamente durante todos estos años, se formó una intersindical de cultura, yo te contaba justamente que veníamos de una charla entre varios sindicatos, y bueno, y que durante todo este tiempo que estuvimos batallando desde hace unos años a esta parte, había un leitmotiv que teníamos, que la batalla es cultural, ¿no? La batalla cultural. Una batalla que más allá creo que todavía no ganamos. No sé si se gana alguna vez esa batalla. Esa batalla no está ganada, y por eso nos parece tan importante seguir batallando ahí. Muy brevemente, no te voy a pedir que me des. ¿Qué hace falta para ganar la batalla, o para ir avanzando algunos pasitos en esto que por ahí nosotros decimos la batalla cultural?
¿Qué te parece? Bueno, no sé si la pregunta no me excede, pero vamos a intentar una respuesta. Probablemente sí me excede. Perdón, mi gato quiere salir. Me esperan que le abro porque si no va a ser un escándalo esto. Anda, Coco. Me parece que no se puede pensar una batalla cultural sin pensar la materialidad también, ¿no? Tienen que ir juntas, digamos. La lucha por el salario digno, que es, bueno, a lo que se dedica CONADU, por ejemplo, es inseparable de la lucha por la cultura para todos. Porque, bueno, porque hay que tener lo que hay que tener. Porque sin eso es muy difícil. Yo siempre pienso, y seguramente en una interpretación silvestre, de aquello que hablaba Marx del reino de la necesidad y el reino de la libertad, ¿no? Por supuesto, el reino de la libertad era lo que advendría después de la revolución, que ojalá que alguna vez pase así, pero mientras tanto, el arte, sin lugar a dudas, es una especie de reino de la libertad. Y sería muy importante que todas las personas sepan que ellas también pueden y que lo que ellas hacen también vale y merece ser oído. Me parece que esa cuestión de dejar claro que todos podemos sería una parte muy, muy importante, ¿no?, de esa batalla. No es que puede más uno que otro, pero para poder, voy a decir una huevada, pero hay que tener casa, comida y salud. Y me parece que ahí se juega algo importantísimo. Y también hay que tener mundo. Hace poquito, hace una semana más o menos, hicimos con un grupo de escritoras, lanzamos una carta que se llama No hay cultura sin mundo. Y volviendo a la consolidación de la República Argentina con esta matriz agroextractivista, extractivista, podríamos decir hoy, o neoextractivista, tenemos que tener clarísimo que si nos volvemos la inmunda granja de cerdos, además de ya ser la inmunda factoría de soja envenenados con glifosato, como estamos siendo, no tenemos ningún futuro y no hay cultura que valga. Tenemos que parar este plan de exterminio, la falta de imaginación de nuestros dirigentes, en el mejor de los casos, y en otros casos la complicidad activa y el desprecio descarado por la vida, ¿no?, en todas sus formas. Me parece que si no nos aseguramos ese respeto necesario para que no se fumigue arriba de las escuelas, ni a 100 metros, ni a 200, ni a 500, ni en lo posible que no se fumigue, ¿no? Tenemos experiencias como las de los trabajadores de la tierra, de la UTT, que dejan bien claro que se puede producir alimento de calidad, alimento barato, alimento que emplea a mucha mayor cantidad de mano de obra y no nos envenena. O sea, necesitamos un cambio de paradigma bestial en cuanto a la idea de lo que puede hacer la República Argentina y lo que no, porque además, compañeros, a la soja la introdujo Felipe Solá con los solos informes ambientales de Monsanto. O sea, Felipe, buen día, tenés que pedir unos más, tenemos unas universidades bárbaras que te hubieran podido pasar un montón de informes, en 1996. Y yo no sé si ustedes contaron muchos dólares de la soja, yo no, y veo que la mayor parte de los argentinos tampoco. Al igual que la minería en Catamarca deja clarísimo que solo deja pobreza, destrucción y muerte. Catamarca creo que hoy tiene a más de la mitad de la población cobrando IFE. ¿Por qué? Porque no tienen un centavo, que es el requisito para poder cobrar IFE, ¿no?
me parece, los chinos están exportando la producción de cerdos porque el año pasado tuvieron que matar entre 250 y 300 millones de animales porque desarrollaron una peste que se llama, bueno, la peste porcina, ahora no me acuerdo cuál es el nombre técnico. O sea, no podemos ser el basurero del mundo, y para eso tenemos que hacer un cambio cultural enorme, enorme, y hacérselo saber a nuestros dirigentes, que realmente en algunos casos creo que no se les ocurre otra cosa. Pero así vamos mal. Bueno. Gracias Gaby. No sé si hay alguna pregunta que quieran abrir, o alguna reflexión. Tenemos muchas visitas. Siempre valoro. No tuve nunca la oportunidad de charlar así, aunque no estemos tomándonos el mate de juntas, digamos, ¿no? Nos hemos visto en algunas asambleas, en algunas reuniones de docentes, y demás, pero no tuvimos la oportunidad de charlar. Y nada, siempre me pareciste una persona, a pesar de no haber charlado, muy, muy frontal y muy sincera, básicamente. Silvana, Gabriela, efectivamente hay compañeros que quieren hacer preguntas. Hay además comentarios muy elogiosos en torno a las aventuras de la China Iron. Y en principio vamos a darle la palabra a la compañera Rosario Lucesole, que es la secretaria de Cultura de ADAI. Compañera Rosario, la escuchamos. Bueno, hola, compañeras, compañeros. Agradezco muchísimo a Gabriela por por acercarse a este espacio. Para nosotros contar con vos en este inicio del ciclo de conversaciones es muy importante. Primero, bueno, obviamente porque sos compañera en nuestra universidad, y además porque como artista, escritora contemporánea, es muy interesante poder escucharte. Charlábamos un poco con Sil sobre tus novelas antes de la charla, y bueno, la verdad que poder escuchar también tu mirada más amplia sobre el contexto desde el cual estás creando, en definitiva, a mí en lo personal me enriquece mucho. Yo no vengo del universo de la literatura, así que bueno, por ahí mi intervención viene más por otro lado, sin más ligado a las políticas culturales, y justamente me quedaba un poco picando lo que planteabas al final. A mí me parece que fuiste muy humilde cuando dijiste que te quedaba un poco grande la pregunta. Me parece que diste en los grandes debates que tiene el modelo cultural en el que estamos inmersos, y que inmersas, y creo que la gran disputa va por ahí, por qué mundo queremos, por cómo queremos construir el futuro, ¿no? La cultura es memoria, y es estar en un territorio, habitándolo y construyendo entre comunidades diversas, y disputando poder y sentido, con un pasado y un tránsito y un recorrido que nos marca, como lo contás en tus novelas, pero también pensando como colectivo cultural qué futuro queremos. Me parece central que ese futuro para vos o sea, que haya señalado el rol de los sindicatos en ese futuro. Me parece interesante, y me parece también interesante que nos pongas a pensar sobre las grandes amenazas que estamos viviendo, que estos contextos, tienen resultados a corto plazo. Si no podemos tomar acción en torno a este escenario tan cruel, ¿no? Que tiene que ver con la explotación de la naturaleza de forma desmedida, pero también aparejado trae la mirada de esta naturaleza feminizada, ¿no? Esto que también se puede repensar en torno a las otras voces, la voz de la China Iron, pero también la voz de la naturaleza. Y hay un montón de elementos que, en definitiva, sin la China Iron no tendríamos tampoco relato fundante, ¿no? Porque el Martín Fierro no sería el Martín Fierro. Entonces, bueno, me parece ahí que es muy interesante pensarlo desde ahí. Pero mi pregunta venía porque a mí tu novela me gustó mucho el final, y esa idea de estos pueblos que igualmente están navegando y se
se pierden y desaparecen y aparecen. Para mí fue muy visual ese final, y nada, que pensaba un poco también en relación a este contexto, a esto que vos planteabas, de esta disputa, y Sil decía, bueno, no sos optimista, y bueno, yo creo que hay un pesimismo necesario en esa mirada que comparto, por eso digo. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, si, no sé, si vos lo relacionás, si lo pensás también desde la creación. Discúlpame si la pregunta no es muy literaria, por eso aclaro, pero digo, pienso un poco en esos pueblos que nada, que vos describís de forma tan interesante en la novela, y bueno, y sobre todo sobre ese final, si ese final no abre también la posibilidad de otros universos, o si es pesimista también, un poco eso. Bueno, hola Rosario. Yo lo pensé como una cuestión de pensar otro mundo posible, otros mundos posibles, modestamente, porque a pensar otros mundos posibles nos tenemos que juntar todos, muchos, en grupitos, en grupazos, como podamos, pero me parece que ante esta narrativa del apocalipsis como cosa inevitable, que el sistema nos vende a diario, ¿no? Como, bueno, ya no hay nada que hacer, ya es tarde para todo. Me parece que podemos pensar otros horizontes, otras posibilidades. Y bueno, desobedecer un poco, pero tampoco caer en la ingenuidad de que pensando o escribiendo novelas o poemas o lo que fuera vamos a arreglar todo, pero sí creo que tenemos que pensar otros mundos y tratar de apuntar hacia ahí y ir para ahí a como dé lugar, como sea. Porque ahora la verdad que la amenaza es muy seria, muy, muy seria, muy seria. Podría ser, por la velocidad con que se están derritiendo los glaciares, etcétera, que en 2050 media Buenos Aires esté inundada. Imagínate la infraestructura que va a tener Buenos Aires después de no sé cuántos años de la reta y antes cuántos años de no sé qué. El agua nos va a tapar. La cuestión extrema de los climas solo acentúa la desigualdad, ¿no? Se habla de que va a haber un apartheid climático, de hecho ya lo está viendo. Sí, va a estar buenísima Buenos Aires, ya está buena, imagínate, María Paula, en tiempo. Y bueno, como esta pandemia, ¿no? Hoy leía, creo que era un informe de Oxfam, que decía que en lo que va de la pandemia, los ricos ganaron 25 veces más que el año pasado en el mismo periodo. Puede ser, es un delirio, tendría que buscar el informe, pero muchísimo más, y nosotros perdimos a nivel masivo. Y la pandemia también es parte de todo este fenómeno de pensar a todo lo otro que existe como recurso, ¿no? En ese sentido, vos decías feminizada, decía, las mujeres también se nos piensa así, o se nos pensó así mucho tiempo, o se nos sigue pensando así en determinados lugares, qué sé yo. Nada, no sé, sí, creo que tenemos que empezar a pensar otros mundos, y no con timidez, y no pensando siempre en lo menos peor, porque lo menos peor nos tiene hundiéndonos. Tenemos que pensar en lo mejor, ¿no? Creo yo. Y después ir para ahí, no es que lo pensamos y lo hacemos, pero por lo menos encarar una dirección. Pero son todas cosas que creo yo que sé. Sí, sí. María, ahí tenemos mucha gente ahí de cultura, agradezco ahí a María Paula Guilio de Mar del Plata, a los compañeros de Mendoza, de Cultura, que están escuchando y que la verdad que están ahí desde el chat celebrándote. No sé si, Mariano, si tenés a alguien más, yo no estuve siguiendo ahí. Bueno, seguramente tenemos compañeros y compañeras que quieren hacer algún comentario. Solamente tienen que animarse a pedir la palabra. Están presentes compañeros de distintos sectores y la verdad es que estaría bueno que escuchar sus comentarios. O sea, es decir, está abierta la cuestión. Mira, yo, si me permiten
humildemente hacer un comentario. Sí, ahí pide el compañero Guido. Guido. Yo hago una pequeña pregunta, Gabriela. ¿Sabes qué? Voy a pecar de Norman Bates, pero hoy hablando con mi madre, conversábamos sobre tu relación con los animales y con las plantas. Hoy hablaste de los árboles, ¿no? Y mi madre me hablaba, o sea, es también lectora tuya, y me hablaba de tus huertas, es decir, de tu relación también con las plantas, no solamente con los perros, con los gatos, que también se conoce por redes sociales. Yo creo que vos tenés una relación muy particular también, ¿no? Digamos, con ese mundo que creaste y que te rodea. Esto me parece que es muy interesante también en la creación de ese mundo para la escritura. Más allá de esto que decías de que en la cuarentena por ahí no es que sea un momento en el que decís, bueno, y este es el momento para escribir, pero hay una creación de un mundo alrededor tuyo, ¿no? Esto me parece muy interesante. Quizás podés hacer algún comentario sobre esto. Bueno, tiene que ver también con algo colectivo, con unos amigos, amigas y amigos. Hace unos años nos compramos un terreno en un lugar a las afueras de La Plata y lo dividimos en 6, cada uno se hizo una casa con un container, entonces cada uno tiene una casa con un container y un jardín. Y a mí, bueno, la verdad que el deslumbramiento por ser parte de un mundo tan vital y hermoso, me lo dio, creo que el Delta del Paraná. O sea, ahora tengo el corazón roto y una especie de odio. O sea, que 25 hijos de puta nos prendan todo fuego y nadie parezca hacer nada y tengamos al ministro de Ambiente diciendo, ay, hay que hacer algo. Y hermano, vos lo tenés que hacer. Pero bueno, parece que no hay fuerza para 25 pelotudos que tampoco son Roca o son Baggio, son gente más insignificante, pero parece que no podemos. Y tampoco podemos salir a la... Bueno, nada, ya sabemos. Tengo el corazón roto de esa belleza. Es uno de los lugares más hermosos y maravillosos del mundo. Pero bueno, acá también pude empezar a dedicar tiempo a ver cómo cambian las estaciones, a ver cómo un árbol se cae, lo tira un rayo, eso acá hay tormentas muy notables realmente. Se cae abajo un árbol enorme, un eucalipto acá en la esquina, y el tipo está caído y le quedan 2 raíces en el piso y echa hojas, como los cuises comen con sus manitas en la calle de tierra cuando no pasa nadie, en general al atardecer. Como los pájaros van y vienen, acá hay un montón de pájaros que se reúnen arriba de unos álamos que están pelados, llegan con la primavera, todavía están pelados los álamos, y se reúnen todos como a charlar, yo no sé qué hace, pero están todos pío, 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 pío. Ahora hice un estanque, que es un agujero en la tierra que le pones un plástico y después esperás que vengan los sapos y las ranas y crezcan las plantitas alrededor. Ya lo estrené porque apenas lo terminé de llenar de agua me caía adentro. Y no sé, hay algo en todo eso que a mí me hace bien, me ayuda a volver a mí misma, ¿no? Y a salir un poco de toda la cosa loca de las redes, de toda la cosa feroz de las redes, o sea, donde todo parece ser una especie de show de televisión basura lleno de violencia o locura egocéntrica o, bueno, cosas que no están buenas, ¿no? O sea, linchamientos una vez cada 2 meses, no sé, incluso entre compañeros, que es una cosa espantosa. Me hace salir de ahí, me hace salir de toda esa alienación, ¿no? Y está buenísimo, la verdad, y aparte, les cuento, es mucho más barato tener una casa acá que en cualquier otra parte, y es más posible, ¿no? Qué hermoso. Vamos a darle la palabra al compañero Guido de Tucumán, de Sidium. Guido, adelante. Buenas tardes, ¿cómo le va, compañeros, compañeras? Hola, Guido. Qué alegría compartir con ustedes.
Yo de atrevido nomás, la verdad que últimamente lo estoy haciendo, ¿qué va a hacer? Voy a retomar un poco la pregunta que había hecho la compañera y la respuesta de Gabriela sobre el tema de la batalla cultural y de cómo de cómo ganarla, ¿no? Por lo menos de cómo que la foto que nos saquen cuando van compitiendo los caballos en la carrera sea de una en la que nosotros estemos ganando. Y me tomo el atrevimiento, voy a hacer un análisis político porque de ahí vengo, me tomo el atrevimiento de enmarcar la posición de la compañera Gabriela como de un futuro hipotético deseable, pero quizá lo voy a calificar como revolucionario. Creo que le va bien, digamos. Ahora, ayer estaba leyendo a Freire el tema de cómo algunas veces los intelectuales pecan de alejarse con buena intención, en muchos casos, se alejan de lo que sienten las masas y como que se arma una brecha muy grande, inclusive en el aspecto cultural, ¿no? Entonces, entonces la ideología termina transformándose en una brecha tan grande que termina siendo un fracaso y se siente como un fracaso. Porque claro, la diferencia entre lo real y esa utopía es tan grande que al verse imposibilitada, se vuelve apatía, se vuelve apoliticidad y se vuelve falta de lucha, ¿no? Entonces, Freire de alguna manera recupera el reformismo. No lo dice él en esos términos, pero de hecho critica a quienes, digamos, yo diría, digamos, en términos muy argentinos, podríamos decir un trotskismo que tiene una visión como muy utópica, diría yo, en el mal sentido, ¿no? No en el sentido de la utopía como ese lugar hacia que caminamos, que nosotros conocemos esa definición, sino la utopía como lo imposible que nos frustra. Entonces, ¿cómo, retomo, después de hacer esta introducción, cómo ganamos la batalla cultural? Y la respuesta de Freire es mirar a lo que nos dicen las masas populares, en esos términos lo dice, como para que a partir de ahí, de ese bagaje cultural, y él, por supuesto, entiende la cultura la cultura popular como la cultura de lo cotidiano, la cultura que se hace el día a día, la cultura del gesto, la cultura de cómo tomamos el mate, la cultura, él habla en el contexto del exilio, que él y Antonio, que es su interlocutor en ese momento, conversan sobre eso, ¿no? Entonces, me parece que quizá una propuesta posible sería que incluso yo diría que es hasta peronista, y en esto nos identificamos, es una cultura de lo posible, una cultura del paso a paso, en términos de Mostaza Merlo, podríamos decirlo, ¿no? Quizá ese sea, y voy a ir un poco más allá en términos políticos, ¿cómo hacemos para ganar esa lucha? Y me parece que es ablandándonos, ¿no? Voy a muy, muy brevemente definir esto de ablandarnos. Enrollemos las banderas, no las bajemos, sería en términos de Cristina, ¿no? En el sentido de que cuando tenemos la grieta y esto está partido en dos, y bueno, nosotros tenemos que traer gente para nuestro lugar, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Y ablandándolo, que en términos de política electoral es lo que se ha hecho en el 2019, ¿no? Creo que de eso podría marcar, esta es una idea, si retomo las palabras de Gabriela, esta es mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Guido. Yo creo que, no sé si hay más preguntas, pero estamos más o menos ahí cerrando. Yo creo que retomo un poco también esto creo que Gabriela además me parece, ¿no? De la necesidad de mirar a nuestro pueblo, a las clases populares, a esas masas. También por ahí está proponiendo, o me hace pensar, ¿no? En mirar también los árboles, mirar también las otras especies, y mirar la tierra, y mirar que bueno, hay algo ahí que por ahí nos olvidamos muchas veces, ¿no? Porque
porque necesariamente esas masas populares y nosotros y el pueblo, nosotros que somos peronistas y no nos olvidamos de esas masas populares y vivimos hablando de ellas, a veces no sabemos que necesitan tener sus raíces en una tierra, ¿no? Por ahí te estoy interpretando, Gabriela, y nada. Nosotros también. Nosotros también. Nosotros somos parte de esas masas populares. Claro. O sea, probablemente en este momento, hoy leí que la mitad de los trabajadores argentinos ganan menos de 27.000 pesos. Probablemente nosotros ganamos un poco más que eso, porque tenemos 45 trabajos, en mi caso, no por el salario de la facultad. Pero también somos del pueblo, así como somos de la tierra. Es una mentira, es una alienación pensar que no somos de ahí, que nos ha llevado a donde estamos. Es un desastre donde estamos. Y respecto de lo que decía el compañero Guido, y puede ser, Guido, ese paso a paso, pero depende de lo que significa enrollar las banderas, ¿no? Que el salario haya perdido el 10% de su poder adquisitivo, que ya era miserable, y no se puede implementar un tributo extraordinario a lo que tienen declarado en blanco, no te digo a todo, 10.000 personas, y a mí me parece que eso más que enrollar es un problema serio. Que no se pueda parar los incendios intencionales en el Delta, que no se pueda parar los incendios intencionales en Mendoza, que no se pueda parar la fumigación arriba de la gente en Entre Ríos, qué sé yo, ¿viste? El paso a paso es un problema. Vos, es que por eso lo sufrimos acá. Bueno, Tucumán, la quema de caña, los ingenios, todo eso, el nivel Córdoba, sí, es todo un desastre, es muy urgente, digamos, es muy serio, nos están prendiendo fuego. Ustedes piensen que, por ejemplo, el lobo es uno solo, digamos, el polvo del Sahara termina fertilizando al Amazonas. La cuarta parte o el tercio del agua que hay en todo el litoral y en Buenos Aires viene del sistema amazónico. O sea, no es que lo arreglás esto, no es que es una huevada. Y todo este fuego y toda esta deforestación va a tener precios altísimos y no los va a pagar Costantini. Adivinemos quién los va a pagar primero. O sea, esto es muy serio. Y esto nos ha dado solo hambre y miseria. O sea, yo no le veo el progreso, no veo la movilidad social, no veo nada. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que ir en contra de ellos, pero a veces si somos demasiado conciliadores, está bien, debe ser una muestra de debilidad, no de deseo, pero bueno, es una muestra de debilidad, no de lo que queremos hacer. Es que no podemos hacer otra cosa en este momento. Hay una pregunta, una intervención que quiere hacer la compañera Avelina Alonso, que es secretaria de Derechos Humanos de CONADU. Avelina, tenés la palabra, por favor. Sí, hola a todos, compañeras, compañeros. Un gusto, Gabriela. Un gusto también escuchar todo el relato sobre tu... Me ha parecido muy rico poder tomarnos este tiempo. Como decía Carlos al principio, hago mías sus palabras porque... aún desde Derechos Humanos, que es una secretaría en la que trabajamos si se quiere, que trabajamos verdaderamente en relación con compañeros que están y están sobre todo los organismos y demás en la lucha y en un poco más cerca de cultura, que por ahí solamente lo de la paritaria, como vos decías recién, aún así esto de la cultura nos baja un montón de cambios y hablar desde el ritmo y el tono que ustedes le ponen es sumamente enriquecedor. Creo que ustedes no se dan cuenta cuánto. No los estoy retando, claro, al contrario, les estoy agradeciendo, pero no sé si son conscientes de cuánto ayuda a veces a la vorágine y a todo lo de la semana,
bueno, de la vida, pero en este caso de la semana, poder escucharlos con esta, sí, con esta otra sintonía que es más del arte, es más de, en este caso de la escritura. Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decías, es más, en la CTA de los trabajadores, en la Secretaría de Internacionales, formamos un grupo que se llama Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa. Hace mucho los trabajadores, muchos años, estamos luchando y damos la pelea a nivel nacional, internacional, y luchamos porque se tome en serio este tema del ambiente, del cambio climático, y lo que ahora queremos los trabajadores, y hemos logrado instalarlo a nivel internacional en las cumbres de cambio climático de Naciones Unidas, que queremos una transición justa, o sea, no pagar los costos de la transición que va a ser de un sistema a otro, de este sistema que quieren ahora descarbonizado, ¿sí? Y una transición justa donde no tengamos que de un día para otro cambiar todo un sistema y nos quedemos sin fuentes de laburo, sin nada, mirando cómo se la llevan, como decías vos. Como vos decís, va lento esto para nuestro gusto, ¿no? Claro, pero creo, y en esto no estoy de ninguna manera quitándole responsabilidades a nadie ni nada. Esto tiene siglos en los cuales, y es otro de los principios que queremos instalar los trabajadores a nivel internacional, y es que, si bien, como dicen los grandes generadores de la carbonización y del cambio climático, las responsabilidades son compartidas, porque todos aportamos, son compartidas, pero son diferenciadas. Sí, es así. ¿Compartimos algunas responsabilidades? Sí, pero son diferenciadas. Los que más, y yo no tengo acá los gráficos, dimos una charla el viernes pasado donde está, es una copa que sí derrama, pero derrama carbonización, ¿sí?, hacia los que menos contaminamos y que sufrimos más esas consecuencias, y somos los más pobres. Entonces, ¿qué quiero decir? Que habrá parte de responsabilidad de nuestros dirigentes, que pueden ir más rápido, que podrían tomar otras decisiones, pero en gran medida son históricas, responsabilidades que no tenemos, acuerdos que han tenido la voluntad de firmar y los que los tienen que cumplir con más responsabilidad no los han cumplido. No quiero dar una charla de esto, solamente quería decir que para mí no hay una ni otra primero. Creo que también lo ambiental es parte del cambio cultural. Digo, no hay una u otra. Nadie quiere empezar primero por dejar su auto para pagar su teléfono, su celular. Nadie, ninguno de nosotros, ninguno quiere hacer tampoco dejar de nada. Entonces, y no estoy con esto diciendo somos todos culpables, estoy diciendo que también es parte de la batalla cultural. Ay, bueno, mi perro está como tus gatos, Gabriel. Y tenemos que también hacernos cargo de que este modelo de producción y consumo lo tenemos muy instalado como parte, fuertemente arraigado como parte cultural de todos nosotros. ¿Que lo tienen que cambiar primero los grandes responsables? Sí. Pero este modelo de producción y consumo está instalado culturalmente también. Y es el gran responsable, es el capitalismo, el patriarcado. Eso está claro. Estoy completamente de acuerdo con vos, salvo en la cuestión de las responsabilidades compartidas. Es muy poco lo que podemos elegir. No, pero diferenciadas. No, pero el 50% de la carbonización del mundo lo hacen los grandes capitalistas, lo hace el 1% de la humanidad, y cae sobre nosotros. Yo, la verdad, no me parece que yo sea responsable ni porque fume ni porque tenga un fitito. No. Yo necesito un tren que venga hasta acá, por ejemplo. Necesito un colectivo que llegue hasta acá. No hay. Y no se me deja elegir. Y yo estoy hablando de mí. Conozco mucha otra gente que puede elegir aún mucho menos que yo. Entonces, la verdad, me parece que nuestra única responsabilidad es no levantarlos y hacerlos mierda.
Está bien. Y es muy difícil hacerlo, porque la última vez que nos levantamos y quisimos hacer mierda a alguien, nos mataron de una manera atroz. Y el miedo no se borra. Así nomás. Ya no me parece que sean responsabilidades compartidas. Si No, se arma una yo fila no grosa dije como la de eso, que Cauquete, nosotros queremos cambiar. No, dije que nosotros como trabajadores queremos cambiar en la parte de responsabilidades compartidas que diga diferenciadas. Eso dije. Ah, bueno, pero no son compartidas. Por eso lo queremos cambiar, que diga diferenciadas. No, que no diga compartidas, compañera. Por eso, que diga Algo con diferenciadas. Paolo Roca que hace fracking y encima se lo financiamos entre todos y eso genera terremotos en Neuquén, dinero para él y para Gabriela, no me estás escuchando. Si queremos que diga diferenciadas, no compartidas. Ah, sacar compartidas. Claro, claro. Ah, ahí Está diciendo, no decir responsabilidades compartidas, sino porque no se puede comparar. No, ¿Qué claro. tipos reventándonos a todos? Sí. Perdón entonces por la mala interpretación, a ver. No, sí, creo que bueno, hay un trabajo que hacemos desde abajo muy chiquitito y que bueno, desde todos los lugares, en ese sentido, desde todos los lugares, pero por ahí el poder es diferente, ¿no? Y bueno, en esto que hablábamos un poco al comienzo de la charla, el tema de la construcción de poder, ¿cómo hacemos para construir poder? Pero bueno, nos estamos quedando ahí. Ahí Carlos te pide, Silvana. ¿Cómo? Carlos de Feo está pidiendo la palabra. Carlos. ¿Dónde estás? No, pues si no hay tiempo, Silvana, no hay problema. No, por supuesto, Carlos, adelante. Pero vamos, por favor. Escuchamos, compañero. Finalmente, y recuperando algunas lecturas juveniles que he tenido, decía el viejo Frank Fanon que también la guerra de liberación es una guerra cultural. Es la cultura del oprimido contra la cultura del opresor, y finalmente ahí es el plano donde discutimos, digo, más allá de hace un rato hablaban de las violencias. El poder es violento porque se construye sobre los buenos sobre los malos sobre los buenos, y la verdad que a veces querer escapar a estas cuestiones es correrle el bulto. Es cierto que nosotros hemos tenido, yo creo que el pueblo es como dicen la Conado del mural grande ese que tenemos, el pueblo es como el mar, parece que se retira pero siempre está volviendo. Y me parece que hemos tenido derrotas importantes, pero creo que también en la historia hemos ido construyendo una conciencia, una identidad, y eso tiene que ver con la cultura. Y la verdad que el futuro seguramente dependerá de que esa cultura de ese pueblo, que tiene que ver con su libertad, con su liberación, con su salir de la explotación, tiene sus tiempos. Es cierto lo que dice Gabriela, es horrible cuando uno piensa en los salarios, piensa en la explotación del medio ambiente y de los seres humanos, y bueno, pero eso exige también la creación o el fortalecimiento del poder que haga posible cambiar eso. Y eso es un proceso que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el esfuerzo que todos hacemos. Fundamentalmente, y me había olvidado hoy cuando hice la introducción, que los trabajadores, porque finalmente, Gabriela, leía el otro día una cosa que decía, es cierto, usted cobra un salario para vivir, usted es un trabajador, puede ganar 90.000 pesos o 10.000, usted es un trabajador y su vida depende del trabajo, somos la clase trabajadora, y que los trabajadores tomemos en nuestras manos esto, la verdad que es un buen signo de la época. Eso también nos hace a nosotros fortalecer y redoblar nuestra esperanza. Si los trabajadores somos capaces de hacer estas cosas, los trabajadores somos, y fundamentalmente algo que quieren hacernos creer que no podemos, pero sí podemos, es tener nuestro futuro en nuestras manos. Así que la verdad que yo creo que la batalla cultural es la batalla de la época. Lo ha sido siempre, pero hoy más que nunca, lo vemos en los medios masivos de comunicación, lo que discutimos ahí es la cultura. Y dependerá mucho del espacio y las cosas que nosotros podamos hacer los trabajadores
para que esa cultura, esa lucha por la liberación del hombre que llevamos los trabajadores tenga éxito más acá que más allá, porque finalmente, y algo que nosotros creíamos cuando éramos jóvenes y que hoy parece que son cosas olvidadas, nosotros decimos que hasta la victoria siempre, porque la victoria está en nuestro futuro, por eso es importante esto. No solamente eso, gracias igual. Gracias. Y muchas gracias, Gabriela, por trabajar, por haber participado en esto, que finalmente lo hace ADA y CONADU, pero es de toda la federación. Gracias, Carlos. Sí, bueno, sí, la verdad que yo agradezco infinitamente, incluso nada, da para la polémica, para charlar, para cambiar puntos de vista que tenemos diferentes. Yo valoro mucho justamente la multiplicación de puntos de vista que propone Gabriela, y tensar también, ¿no? La discusión, porque de esto forma parte también la cultura, que tenemos que entenderla así. A mí, para cerrar, porque ya no tenemos tiempo, me gustaría, para seguir enganchando a aquellos que no leyeron las aventuras de la China Iron, si me dejás, Gabriela, ya que a Rosario le encantó ese final, a mí me gustaría el principio. Hay algo de la letra de Gabriela que es brillante, que pone luz, es muy luminoso. Y en esa relación que establecen sus personajes con los otros seres que también son personajes, como el perro Estrella que aparece acá y que acompaña a la China Iron en todas sus aventuras. El primer capítulo se llama Fue el brillo, y el comienzo dice: fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla. Va arañando lenta a la intemperie la piel de sus nacidos. La hace cuero seco, la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Acá todavía no. Irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Bueno, ojalá, no sé, yo lo que me parece que trae Gabriela es ideas, y ojalá a la cultura no nos falten ideas y sigamos pensándolas y sigamos pensándolas para que los desafíos, ir corriendo un poquitito más, eso que estamos buscando, porque simplemente tenemos que lograrlo porque tenemos que sobrevivir. Es por instinto de supervivencia, así como hace el árbol, así como hace Estrella, y así como hacen los animalitos y la tierra, tenemos que sobrevivir. No sé, les propongo un aplauso para Gabriela, me parece. Gracias, Gabriela. No sé si querés hablarnos, contarnos. Yo quiero agradecerles. Muchas gracias, Silvana, qué entrevistadora. Grosso, precioso, muchas gracias. Y gracias a todas, a todos, a todos. La verdad que me encantaría que tuviéramos otra reunión, pero con vino y empanadas y así para discutir lindo y cálidamente. Muchísimas gracias. Con el Pinot Noir. Con el Pinot Noir. Sí, compañera. Bueno, ahí comprometemos el vino mendocino de AVE, comprometemos ahí algún vino, Carlos con ADU pone la casa, algo, y nos juntamos. Me parece magnífico, ojalá que sea pronto. Gracias. Bueno, y gracias a todos. Muchas gracias. Hermoso, gracias. Bravo, Mariano, Silvana. Gracias. Gracias. Volvemos a ver. Chao, compañeros, gracias. Gracias. Chau, chau.